Rápidamente, yo trato de hacer todo rápido y los audios me salen de 15, 20, media hora, queridos cuadritos. Yo quisiera que quedaran de 5 minutos, pero es que hay mucho que explicar. Este lo voy a tratar de hacer cortito. Se trata de los 120 tiempos. Los 120 años que le llaman, ¿verdad? Que son años de jubileo, son años de 50 años, periodos de 50 años, tiempos de 50 años. 120 por 50 da 6,000. Yahweh dice en Génesis, versículo que tiene que ser conocido por todos ustedes, que no contenderá a Yahweh, el espíritu de Yahweh, que es el espíritu Kadosh, el que todo lo sabe, con el espíritu del hombre por toda la eternidad, porque se desgastaría. Lo que el hombre hace cuando discute con Yahweh, lo que hace es abrir la boca de hablar necedad, y a Yahweh le harta, a Yahweh le cansa, me cansa a mí, que no soy Yahweh. Imagínense él que tiene toda la sabiduría y dice, y le resalta más la ignorancia y la estupidez de la gente. ¿Cómo le cansará? Pero él es paciente más que todos nosotros, por eso no nos destruye. Entonces espera 6,000 años para decidir poner fin a la contienda. Y el que quiera seguir contendiendo con él, aparte de ese día, cuando se cumplen los 120 tiempos o los 6,000 años, él lo corta, él lo destruye y se acabó. Porque en el reino donde vamos a entrar todos los que esperamos y los que seguimos allá, no va a haber contienda, va a haber unidad, va a haber paz. Vamos a estar todos bajo el espíritu, el mismo entendimiento, todos en obediencia a lo mismo. Hasta los animales van a estar obedeciendo. Hasta los animales van a saber cuándo es el Shabbat, queridos codritos. Te lo digo porque yo he tenido perros que viven conmigo tantos años celebrando el Shabbat, que ya a los primeros meses ya saben que estamos en día sexto y que mañana no hay paseitos normales como los 6 días previos, que nos dedicamos a estar conectados con hermanos, o viene gente a la casa o por audio, por internet o por Skype, nos reunimos con ellos y ellos se acuestan ahí el día entero hasta que termine el Shabbat. No molestan, no ensucian, no piden, no se ponen majaderos, porque el Shabbat ellos lo tienen incrustado en la carne, ellos perciben eso y guardan Shabbat así a su modo. Fíjense qué maravilla lo que Yahweh crea. Antes eran así los animales, ¿sabes? Todavía les queda algo, todavía les queda ese instinto si se les enseña. Y en el milenio no va a haber que enseñarles, porque el espíritu va a estar por toda la tierra y hasta los animales van a tener espíritus Hakadosh. Bueno, queridos siervos, los 120 años, para que ustedes vean que hay paralelos. Ustedes saben que Moisés fue el libertador del antiguo pueblo y Yahshua el libertador del moderno y actual pueblo. Sí, queridos siervos, Moisés, ¿a qué edad murió Moisés? A los 120 años, ¿verdad? Moisés cumplió los 120 años y ahí le entregó a Josué la Torá, lo que él había escrito durante el desierto en esos 40 años. Se le entregó a Moisés antes de morir, antes de llegar a los 120 años, no sé cuántos días antes. Se lo entregó porque ya le dijo, tú vas a morir aquí, mira la tierra desde lejos. Moisés, mira la tierra desde lejos, porque no vas a entrar a esta, pero vas a entrar a una mejor. Vas a entrar a una tierra de la promesa mejor, a la celestial, a la eterna, al reino de mi hijo Yahshua. Y Moisés se fue a dormir tranquilo y en paz, el sueño de los justos con sus ancestros, queridos pueblitos. Qué maravilla, ¿verdad? Después de una reprensión que Yahweh le dio por desobediencia, por haber golpeado una piedra en vez de haberle hablado, como se le había dado mucho a Moisés, mucho se le exigió. Ya Yahweh estaba así con él. Te dije que le hablaras, no que le golpearas. Eso era un pecado grandísimo para él, porque Yahweh lo consideraba tan fiel que Yahweh no esperaba que Moisés fuera a desobedecer en nada, fuera a hacer nada distinto a como Yahweh se lo había mandado. Y lo hizo porque era terrenal todavía. Estaba en la carne. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque el pueblo lo tenía tan agobiado. El pueblo con sus majaderías, querido. Agua, ¡pum! Golpeó la piedra, que salga agua. Y Yahweh me dijo que nada más que le hablara. Moisés, ¿qué has hecho?
delante del pueblo te di una orden y desobedeciste, te dije, háblale a la roca, no golpéala. Ustedes conocen eso, queridos ciegos. Bueno, ahí se decidió que él iba a morir cuando cumpliera los 120 años. Y murió. Pero antes de eso, ¿quién ustedes creen que fue el sucesor de Moisés? Moisés fue tipo de Yahshua. Sin embargo, no entró a los hijos de Israel a la tierra de la promesa de aquel tiempo, pero uno que se llama Yahshua, Josué, los entró, queridos cuadritos. Y fíjense ustedes que los entró cuando Moisés cumplió los 120 años. Cuando se cumplan los 120 tiempos o los 6000 años, va a venir Yahshua y nos va a entrar a nosotros a su reino, queridos. Ven que hay paralelo. Según Josué, y dice el capítulo que se escribe Yahshua, entró los israelitas a Canaán. Cuando Moisés cumplió los 120 años, también Yahshua va a hacer lo mismo cuando se cumplan los 120 años en los que Yahweh va a dejar de contender con el ser humano. Y ese pasaje de Génesis, de la contienda de Yahweh que dura 120 tiempos o 6000 años, está en Génesis, creo que 19, búsquenlo, queridos cuadritos. Moisés sabemos que era como Dios, como Yahweh. Dice la escritura, las Biblias paralelas, las Biblias Reinas Valeras. Tú serás para Faraón o para Aarón tu hermano. Así le dijo Yahweh a Moisés. Porque Moisés no quería hablar directo con Faraón. Y Yahweh tampoco. Yahweh mandó a Moisés. Yahweh, yo no voy a rebajarme a hablar con un mosquito. Vete tú. Y Moisés, no, yo no voy. Que sí que tú vas. ¿Cómo que no vas? Tú vas a ir. No, por favor, no se va a burlar de mí. Yo soy tartamudo, yo soy estúpido, tengo la lengua que se me enreda igual que yo. Era igual o peor que yo hablando, no me estoy comparando con Moisés. Hablando, yo tampoco iré a hablar con Faraón, ni con un gobernador, ni con nadie importante. Me pongo gago, me pongo tartamudo y me da vergüenza. Alguna gente se ríe. Mira ese tonto. Es la manera de hablar, no es lo que tenemos aquí adentro. Es como sale lo que está mal, no es lo que tenemos adentro, que lo que tenemos adentro es pura verdad, toda Yahweh. Pues Moisés se enredó con Yahweh y que no voy. No me obligues porque me hago pis allí. Quedó mal. Déjame que lleve a Aarón, que Aarón hable. Y entonces Yahweh dijo, está bien. Para que ustedes vean que Yahweh cambia de parecer. Estaba probando. Yo te digo a ti lo que tú tienes que decirle a Aarón, y Aarón que se lo diga a Faraón. Entonces lo que estamos quedando es, Moisés, que yo seré para ti, tú serás para mí, tú serás para Aarón como Yahweh, y Aarón será como mi portavoz, como tu portavoz, como mi hijo Yahshua, con Faraón. Porque Yahshua es el portavoz, la palabra de Yahweh. Todo lo que Yahweh habla, lo habla a través de su boca, su portavoz, su palabra, su verbo, que se cumpla, que se hizo carne, que es su hijo Yahshua. Cuando Yahshua estaba aquí en la tierra viviendo y hablando, el que hablaba era el Padre. Y lo decía, no soy yo el que hablo, no es mi palabra la que están oyendo, es la palabra de mi Padre. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero es lo que dice la Escritura. Entonces, pues Yahweh resolvió de esa manera. Tú serás, Moisés, como yo, y Aarón será como mi hijo. Aarón será como el mediador, y sumo sacerdote significa mediador. Aarón era sumo sacerdote, igual que Yahshua, querido Codrito. Pero los dos murieron y ninguno de los dos entraron al pueblo. Fíjense ustedes que al sumo sacerdote Yahshua lo mataron en una cruz. Antes de que él viniera a reinar, cuando él venga a reinar va a ser 120 tiempos, cuando se cumplan los 6000 años va a venir a reinar. Pero él murió antes, eso pasó con Aarón, murió antes que Moisés. Y era sumo sacerdote, figura de Mashiach. También, los dos eran figuras de Mashiach, de Yahshua. Tanto Aarón, que era el sumo sacerdote, como Moisés, que era como quien dice el rey de Israel. El líder, el gobernante, que Yahweh lo puso.
Aarón era antes que el ministerio de Josué. Era sumo sacerdote. Hay paralelos con Yahshua. El oficio de Yahshua, de sumo sacerdote, queridos codritos, precede al de Yahshua como rey. Porque cuando Yahweh consagró a Yahshua como rey, ya era sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Esto está en Zacarías 3, si no me equivoco. Y allí estaba, y es una visión en el cielo, no es aquí en la tierra, no es gente de acá. Está Satanás presente, está Mijael, está el arcángel Miguel presente. Esto no es en la tierra, es en el cielo. Y Zacarías tiene una visión de lo que está pasando. Se está consagrando a Yahshua como rey. Y para nacer y para reinar en la tierra tiene que nacer como hijo, o sea que es una doble consagración. Zacarías 3. Y dice, y ahí estaba mi sumo sacerdote, Yahshua, y Satanás a su derecha para acusarlo, y el ángel de Yahweh, y que ese tiene que haber sido Miguel, el arcángel Miguel, presenciando todo. Y el arcángel Miguel reprendió a Satanás en esa consagración. Y Yahweh dice, yo mismo he consagrado a mi hijo en mi santo monte. ¿Se acuerdan? Pero yo mismo he consagrado a mi hijo en mi santo monte, para que sea rey, que ya era sumo sacerdote de antes. Y de hecho, ese capítulo al final, o el siguiente capítulo de Zacarías, dice, háganle una corona a Yahshua, el sumo sacerdote. Porque era sumo sacerdote ya, pero no era rey y sacerdote, lo está haciendo rey de reyes y sumo sacerdote a la misma vez, oficio que nunca jamás nadie tuvo en todo Israel, en toda la tierra, porque en la tierra o eran reyes o eran sacerdotes. No había reyes y sacerdotes a la misma vez, porque ninguno es primogénito. En el reino seremos primogénitos cuando hayamos sido perfeccionados y transformados en espíritu. Seremos reyes y sacerdotes bajo Yahshua. Pero él es el sumo sacerdote y el sumo rey, porque él es el que tiene toda la preeminencia y él es el hijo, él es el heredero en sí. Ven, queridos, estamos añadiéndole léanse Zacarías 3 y Zacarías 2 y Zacarías, todo lo que quieran de Zacarías. Así que Aarón era antes que el ministerio de Josué. Según Aarón, que era sumo sacerdote aquí terrenal, era antes que Josué, porque Josué fue el que entró a los hijos de Israel a la tierra de la promesa como líder, no como rey puesto, pero como líder, y con un nombre igualito al de Yahshua. Así mismo fue Yahshua igual. Fue sumo sacerdote antes de haber sido rey, sido consagrado como hijo. Él no había nacido como hijo todavía en la tierra cuando fue consagrado en Zacarías 3 como rey, siendo ya sumo sacerdote. Él no había bajado a la tierra todavía. Él fue cordero ordenado antes de la fundación de la tierra y antes de la liberación de Israel en Egipto. La escritura dice que su rol de sumo sacerdote como Melquisedec no tiene principio ni fin. O sea, él es sumo sacerdote de la eternidad y por toda la eternidad. ¿Cuándo lo consagraron como sumo sacerdote? Nunca, porque siempre lo ha sido, siempre desde que existe, ha existido por siempre. Ha existido por toda la eternidad. Eso es algo que no lo tuvieron que consagrar porque él fue y es sumo sacerdote. Ahora bien, él siendo ya sumo sacerdote de toda la eternidad, fue consagrado como rey, que no lo había sido. Él no era rey de toda la eternidad. Fue consagrado como rey en Zacarías 3. Zacarías 2 y 3 que presentan esa historia. Y fue consagrado como hijo, que tampoco había sido hijo de Yahweh hasta ese momento en que se le consagró para que viniera a la tierra como hijo y para reinar en dos ocasiones distintas, porque iba a venir dos veces, la primera como hijo y la segunda como rey. Pero fue consagrado como
cordero ordenado para quitar el pecado del mundo. Desde la fundación del mundo fue ordenado como cordero, querido. O sea, quiere decir que antes de que apareciera el Hijo y antes de que apareciera el Rey, cuando estábamos en nuestros pecados todavía, Yahshua fue ordenado como cordero para quitarnos el pecado. Miren el paralelo que hay con los israelitas cuando estaban en pecado, cuando estaban en Egipto, antes de haber sido entrados en la tierra de la promesa por Yahshua, después de habérsele quitado, purificado los pecados en el desierto, se ofreció un cordero en Egipto, por los que estaban cautivos todavía en Egipto, para que con la sangre de ese cordero animal se le quitaran los pecados y fueran librados de la mano del faraón y no sufrieran la muerte de las plagas ni la muerte de los primogénitos. Y después de eso representa a Yahshua, ese cordero. Después de ese cordero, y Yahshua fue consagrado como cordero antes después de ser sumo sacerdote, que no fue consagrado porque siempre lo fue. Lo primero que fue consagrado fue como cordero que quita el pecado del mundo. Después, querido codito, como rey y simultáneamente como hijo, para que pudiera cumplir su ministerio como rey y como cordero a nivel terrenal que quita el pecado del mundo, tenía que venir a vivir en carne humana para que lo mataran, para que resucitara. Así mismo ocurrió con los israelitas bajo Moisés. Primero vino el cordero pascual, le quitó el pecado. Luego vino su liberación, salieron de ser depurados por 40 años en el desierto, queridos colegas. Después los entró Josué a la tierra de la promesa, ya Josué representando a Yahshua como rey, queridos codritos. Yahshua viene a ejercer su ministerio de entrarnos al reino, a la tierra de la promesa nueva, más grande que es todo el planeta, a los 120 años, a los 120 tiempos, cuando se cumplan los 120 tiempos, los 6,000 años. Viene a reinar con su pueblo en el reino y con parte de su pueblo como correyes y como cosacerdotes. Moisés era como Yahweh, como Elohim, y Aarón era como Yahshua, queridos colegas. Murieron, y entonces Josué, Yahshua, el hijo de Nun, tomó el rol de rey, de líder del pueblo, y los entró a la tierra de la promesa, en chiquito, porque esa no era la tierra de la promesa, ese no era el reposo prometido. Falta todavía un reposo al cual entrar. Después de los 6,000 años, ¿dónde están esos 1,000 años últimos? ¿Dónde están? Si Yahshua viene cuando se cumplan los 6,000 años, ¿dónde está ese reposo? ¿Dónde está cuánto dura? Ahí están los 1,000 años, el reposo, el Shabbat milenario, el reino de Yahshua dura 1,000 años. Ahí están los 1,000 años, ahí está el séptimo día milenario, queridos colegas. Es cuando Yahshua va a estar reinando por 1,000 años con sus reyes y sacerdotes sobre todas las naciones en el mundo venidero. Bendito sea que venga pronto, queridos codritos. Yo quiero estar con más de ustedes que ustedes quieran entrar al reino. Yo quiero estar con ustedes, queridos. Yo los quiero conocer. A los que de verdad tienen ese anhelo y creen de verdad y obran y quieren ser buenos. Permítanme conocerlos. Nosotros los queremos conocer. Si puedan venir acá, o si no, díganme dónde viven y yo los visito. Siempre hemos sido así, queridos siervos. Ya bueno, ¿quieres que vaya? Yo voy, pero primero hablamos un poquito, porque tenemos que saber que existen y que no nos dejan plantados y que no son fraudulentos. El enemigo también nos tira sus carnaditas, ¿saben? No. Un viaje así hay que estar, pues, ¿dónde estás? De verdad, mándame una foto, déjame verte, o déjame verte en cámara. Ya ver que tú existes, pues yo también te muestro que yo existo. Pero anhelamos conocerlos a todos antes de entrar en el reino, para cuando estemos en el reino, aquí estás, llegaste, estás en el reino, bendito sea, qué bueno.
Yo quiero que todos los que están aquí, y todos los que conocemos, y todos los que se alimentan, y todos los que se nutren, y todos los que cuentan con nosotros, y todos los que les servimos estén en el reino. Yo quiero que todos entren, todos. Pero ustedes también lo tienen que desear, ¿verdad, queridos cielos? Y perseverar hasta el fin. Bueno, shalom, shalom. De esto se puede seguir hablando y no terminamos, pero hay que ponerle punto por ahora. Y regresamos pronto, queridos cielos. Shalom.